Continuando con la gracia de Dios en la patología, como lo decía, su máximo representante era San Agustín, retomando nuevamente los que él dice que Cristo ha venido a quitar los pecados del mundo y a salvar lo perdido. Ha derramado su sangre por toda la humanidad para limpiar la mancha del pecado, universal o pecado original. Ahí está beneficiando a todos los hombres del mundo. La redención es el elemento principal en esta entrega de Él. Nadie puede salvarse sin la gracia de Cristo y este tiene dos particularidades, que es objetiva esta redención y es universal. ¿Por qué objetiva? Porque es real y es perfecta porque viene de la mano de Dios. Y es universal porque llega a todos los hombres dando la oportunidad, así sean, tengan grandes pecados. Esta llega y limpia el pecado original. Esta forma no tendría razón de ser si no llega a todos los hombres. Y llega a todos los hombres, eso depende de cada uno si la aprovecha o no la aprovecha. El bautismo, él también dice que es el sacramento que quita la mancha o quita la arruga, quita la mancha del corazón. Vuelve a ser un hombre nuevo, siempre y cuando el bautismo acreciente en la fe en el tiempo. El bautismo nos da la entrada, él dice, da la entrada a ese cristiano, pero también, si no viene de adentro y no está interiorizado, se pierde el bautismo. La gracia de Dios en las Sagradas Escrituras. La acción concreta de la gracia divina ha estado en la historia de la salvación divina desde su origen, que es la Génesis, donde nace el pecado, en el paraíso, hasta, hasta la raza toda de Israel, donde el Señor ha dado la oportunidad por medio de los patriarcas de salvarse, le ha dado la gracia por medio de ellos, ha mandado muchos mensajes, desde Noé hasta Moisés, y el hombre desaprovechado no ha querido escucharle, siempre ha estado sordo a sus peticiones por medio de estos patriarcas. Eh, También, a través de los monarcas como David y Salomón, ha buscado también la salvación de sus pueblos, de este pueblo Israel, de ese pueblo escogido, y no ha querido escucharle, nunca le quiso escuchar. Eh, la única condición que él pide es arrepentirse y convertirse nuevamente, y hacer obras de misericordia para poder llegar a ese paraíso terrenal, a ese paraíso, perdón, a ese paraíso celestial que nos ofrece. Él nos demuestra que esta gracia es gratuita, que no tiene ningún costo para el hombre. El único costo es que la merezca y que la pueda acoger en su corazón. Ya en el Nuevo Testamento hay una nueva alianza, un nuevo tipo de alianza. Este nuevo tipo de alianza es enviar a su Hijo, Jesucristo, como sacrificio y como cordero para el perdón y la redención de los pecados. Eh, Hay unas condiciones que son muy concretas también para esto. Él pide unas condiciones concretas. Limpia el pecado. Empezamos como hombres nuevos y una vida nueva, pero pide un arrepentimiento. El no volver a cometer el pecado y a reivindicar con él a muchos y ayudar a muchos para que no pequen. Es una de las condiciones estrictamente necesarias para llegar a este reino. ¿Qué es la gracia y cómo actúa en nosotros? Primero que todo, en palabras muy sencillas, les voy a explicar. Desde el punto de vista de la vida cotidiana del hombre, la gracia es un privilegio que nos regala el Señor a cada uno de nosotros, a cada uno de los hombres. Acepta con misericordia si obedecemos los mandatos, llevamos sus preceptos y cumplimos con estas obras de misericordia que nos pide. Si lo hacemos de corazón y con todo el amor como Él lo hizo por nosotros, puede Él llegar a concertar y darnos la gracia y ese regalo divino que nos da en cada momento. Si estamos en situación de pecado permanente, como esas situaciones de pecado permanente hacen que esta gracia se aleje y que de un momento a otro nosotros estemos sin la gracia y podamos morir
perder nuestra vida físicamente como espiritualmente para el Señor. Él nos da una oportunidad también a través del bautismo. Este bautismo limpia el pecado, es como un borrador. Cuando nosotros hacemos algo mal, borramos y tenemos la nueva oportunidad de empezar de nuevo. Esta es la puerta de entrada para la fe de los cristianos católicos. Es la oportunidad que nos da, es la gracia divina que Él manda sobre nosotros y es la oportunidad. Pero siempre tiene que estar interiorizado este sacramento. Quiero decir, tiene que permanecer esa fe en nosotros y verdaderamente llevarla a la práctica. El bautismo es la llegada del Espíritu Santo. Es una de las formas de llevar a los hijos de Dios a su pueblo preferido, como Él los quiere, a llevar en este voto de la obediencia que debemos tener cada uno de nosotros. La difusión de la vida de Cristo en el cristianismo. Esto sucede por los efectos de la gracia santificante. Quiero decir con esto que nosotros, al recibir el bautismo y al difundir la vida de Cristo, al llevar la vida cristiana, sucede un efecto que es un efecto de gracia santificante. Este efecto tiene tres cosas que suceden en nosotros. Nos vuelve hijos adoptivos de Dios, herederos de Él y hermanos de Cristo. Tenemos estos tres regalos a la vez, si cumplimos y llevamos a cabo la vida cristiana. La reforma y contrarreforma en el problema de la gracia. La reforma se da en el momento que Martín Lutero tiene una concepción diferente de este dogma del pecado original. Lutero dice que el pecado original no tiene remedio, es corruptible completamente. El hombre argumenta que este pecado siempre estaremos en concupiscencia, quiere decir, en permanente tentación para pecar. Por lo cual, la gracia, él también niega que la gracia divina, que venga el sacrificio del Señor, no sirve para limpiar los pecados, que solo el hombre por él mismo puede buscar ese perdón y esa gracia del Señor por él mismo. Dice que las obras de misericordia no sirven para purificar tampoco, ni para conseguir el perdón. Solo él lo atribuye al hombre, a su entrega hacia Dios, a su fe. Pero él nunca atribuye esa gracia divina. A esta situación que coloca Martín Lutero, la Iglesia reacciona rápidamente y saca en el Concilio de Trento una contraparte contra esta forma de analizar y de idealizar las propuestas de Martín Lutero, y se llama Dentro de la Justificación. Se refuta la posición de Martín Lutero, que desconoce la remisión de los pecados. Por el sacrificio de Jesucristo, desconoce el efecto salvífico del sacramento del bautismo y la oportunidad de una nueva vida por el arrepentimiento. Niega la posibilidad del hombre libre de ser liberado del pecado. Y por último tenemos libertad, la libertad y la gracia. Esta libertad y la gracia se dan. La posición de la Iglesia está fundamentada en Jesucristo. La libertad es contundente cuando va por la mano de la gracia. No puede haber libertad si no tenemos la gracia. Esa libertad la perdemos cuando estamos en pecado. Cuando hay pecaminosidad, somos esclavos del pecado y perdemos esa libertad. Esta libertad que referimos acá no es la libertad o libertinaje que da el mundo, sino este concepto es completamente llevado y entregado por el Señor. Esta libertad la da el Señor, no la da el mundo. Esta libertad trabaja como un péndulo, un reloj que es exacto. Nosotros debemos estar permanentemente en gracia, cada momento, en cada instante, porque en cada momento estamos cayendo en pecado. Entonces debemos cambiar en cada momento y debemos transformar
ese pecado en gracia, para que esa gracia esté siempre vigente en cada uno de nosotros. Gálatas en 5:1 nos dice: Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres, permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Ahí corrobora lo que le estoy diciendo, que siempre que estemos en pecado, estamos en ese yugo de esclavitud, ese yugo que no nos deja ver y nos venda los ojos y solo estamos en la oscuridad. Tenemos muchos ejemplos de esta libertad, eso nos lo dan los santos. Cada uno de los santos que ha conseguido es liberar y ser libres a través de su sacrificio, a través de muchas cosas que han hecho para lograr purificar su alma. El poder económico, intelectual, ideológico, todo esto hace que el hombre se esclavice y se llene y se deja atraer por el mundo, al igual que por todas las pasiones del mundo también deja que esto le lleve y no lo deje llevar a su fin. Le voy a hablar de unas conclusiones rápidamente. El pecado del hombre está enmarcado en un contexto histórico de la humanidad, que va desde la creación hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pecado original es causa principal de rompimiento de relaciones entre el hombre y Dios. Siempre esto ha causado el rompimiento total entre el hombre y Dios. La gracia divina siempre ha estado presente en la historia del pecado. Así lo manifiesta el Antiguo como el Nuevo Testamento, en cada uno de sus apartes. Desde Noé hasta Abraham y hasta el sacrificio de Jesucristo. La historia del pecado como la gracia divina han ido siempre de la mano en sus diferentes ciclos históricos. Es otra de las partes que se manifiesta. Y la gracia divina es la única implícita para lograr reivindicar y perdonar al hombre de su pecado. Muchas gracias, muy amables por haberme escuchado. Buenas noches.